Muy buenas, compañeros del metal. Bienvenidos a otro directo de Nice Galicia. Ya sabéis que se está convirtiendo en habitual esto de los directos, pero ahora, si queréis estar informados de cuándo hago los directos, sabéis que he creado un grupo de WhatsApp donde ya somos unos cuantos y un grupo de WhatsApp donde eh, vamos a hacer una especie de sorteo todos los años con cierto dinero que gana el canal y eso, pues a final de año se comprará una pieza y se sorteará y al que le toque, ¿no? Bueno, pues muy buenas, Juan. Pues ya sabéis, el grupo de WhatsApp ya está creado y ya he avisado a la gente de que estaba el directo, ¿no? Y la pelirroja. No, la pelirroja ya, ya te lo dije en el WhatsApp. La pelirroja se fue. Buenas, Charmin. Bueno, eso, que estaba hablando. Esta gente que está hablando ahora mismo son del grupo del WhatsApp, o sea que eh, andan por ahí. Bueno, eso, vamos a hablar. Bueno, el enlace, si queréis, está en el anterior vídeo, os lo voy a dejar en este cuando termine el directo. Os dejo el enlace al grupo de WhatsApp si queréis entrar. Bueno, vamos a hablar de la marca Hans. Os tenía por aquí preparada la talismán. Tengo la Viper ahí, ahora os la enseño también. Muy buenas, Armando. Bueno, pues mira, esta es la Hans, ¿no? Como veis, no está usada, tengo otra. Me mandaron los chinos, estas son unas navajas que me mandaron los chinos ya cuando estaba yo en Inglaterra, ¿eh? Como veis, esta no está usada. La otra sí que está algo más usada. Pero en cuanto a lo que son las calidades, yo creo que es una marca china bastante aceptable, ¿eh? Tiene unas calidades. Esta, por ejemplo, la Talismán, ahora mismo con una mano, no sé si lo daré. La Talismán tiene rodamientos cerámicos, creo que recordar que era. Va, como es la hoja, va muy bien. Bueno, pues esta sería la Haas. A mí me gusta mucho, ya os lo digo, me mandaron dos, no sé por qué. Cuando me mandaron la Viper también venían, no sé cuántas navajas eran, no sé si me mandarán 5 o 6 navajas, me mandaron de diferentes marcas y me mandaron dos talismán. Y la otra Viper, bueno, de la misma marca, la Viper es esta que estáis viendo aquí, que yo creo que con la talismán es una de las más conocidas de esta marca china. Es una marca china que no es tan conocida como Sanremo. Mira que si me corto un directo. Sí, bueno, ya no sería la primera vez. Cuando hice las cachas del Kepar casi me llevo la mitad o la punta del dedo, así que... Bueno, esta es una navajita que a mí me gusta mucho también. Como veis, no está usada, ¿eh? No se la suelo usar las que uso siempre, pero como muchas de mi colección, como tengo tantas, no las utilizo, están ahí. Pero esta, como veis, tiene la apertura tipo Emerson, y es una bastante chula, ¿eh? Los liners, o perdón, el frame lock, o el frame lock, el liner lock, perdón, que este es un liner lock, pese al espesor que tiene, va muy bien, es una navaja que funciona muy bien, vienen con un buen afilado de fábrica, y la verdad es que es una marca que no, que no es tan conocida como, por ejemplo, como Ganzo, no es tan conocida para los que no sean aficionados a la cuchillería china como Sanremo. Es una marca bastante buena. No sé si tenía un cuchillo por ahí, no sé, ahora mismo no me acuerdo. También tenía un cuchillo y cuchillos también tienen bastante calidad. Así que a mí es una marca que me gusta. El acero este es el 9CR18 Mo, es el de la Viper, y el otro es el AUS 8, creo. El de la Talisman es el AUS 8. Es el AUS 8, no sé si se verá. Bueno, no se ve. Estoy con la cámara frontal del móvil y no se ve. Como ese es el AUS 8. Ahí no sé si tengo un modelo por ahí. Es que no sé cuántas hands tengo, ¿eh? No sé si hay un modelo por ahí en D2. O el D2 será de otra marca, no sé. Sí, tiene una retención de filo. Yo por lo que sé, de la Talisman que uso,
tiene una retención de filo bastante buena y los acabados son muy, muy, muy dignos, ¿eh? Esta, por ejemplo, esta que a mí es la que más me gusta de todas y la Viper tiene unos acabados muy buenos y al tener los rodamientos de bolas. La retención es un acero, digamos, de gama media alta, el AUS 8, ¿no? Tiene una retención bastante buena y se deja afilar bastante, bastante bien. Es igual que el 9CR. El 9CR también es un acero bastante digno, ¿no? No, con el tiempo no hay holguras, ¿eh? Yo los puedo hablar de la talismán, de la otra que tengo, que uso, no, a mí no me ha dado problemas de holguras, que no quiere decir que algún modelo las dé, ¿eh? Pero a mí personalmente no me da problemas de holguras. Y si hay alguna navaja que, por ejemplo, se me afloje el tornillo, o sea de la marca que sea del país que sea, ¿eh? Yo, si se me aflojan, por ejemplo, tengo una Kudeman, la MT4, que se me aflojaba el tornillo y le eché el octite de estos para roscas y no volvió otra vez a... Lo que pasa que luego para aflojarlos, si quieres hacer el mantenimiento de lo que es la navaja, a veces el octite pues se queda un poquito. Lo que pasa que como es para roscas, hay veces que dándole un golpe en seco suele romper el pegamento, ¿eh? Así que... Pero bueno, estas, por lo que os digo, la talismán que uso es bastante, no me ha dado problemas y es bastante buena en navaja, ¿eh? No me acuerdo, a ver, no me acuerdo cuánto costaba, no sé si alguno de los que estáis ahí sabéis lo que cuesta esta navaja, a mí como me las dieron, no sé exactamente, cuando me daban navajas, ahora no me dan un carajo, ahora no me dan nada, ha bajado el canal un montón y no me dan nada, pero bueno, esta es bonita. El tornillo es, mira, aquí hay un Torx por el lado. Mira, por este lado es Torx y por este es un tornillo especial. Pero bueno, aflojando este de aquí con un Torx, afloja este también, ¿eh? Ya os lo digo, y el clip tiene una cosa muy, muy buena, esta talismán, ya os digo, de esta marca es la que más me gusta. ¿Veis hasta dónde llega el clip? Pues si le metéis en el bolsillo os tapa completamente la navaja. Este es un detallito. Dice Juan que la han vendido a pedir por AliExpress. Yo es que no sé no me acuerdo ni en qué tienda me la dieron. Como veis, incluso queda un poquito alto el clip aquí y ya os tapa completamente la navaja. Es bastante discreta, ¿eh? Es una navaja con unas líneas muy sencillitas. Como veis, no tiene nada complicado. Son todo circunferencias. A la hora de diseño no se han complicado tampoco mucho la vida. Así que ya os veis. Y el vaciado pues es plano hasta arriba, con un microbisel que le da bastante resistencia a lo que es el filo, ¿no? Esto es básicamente esto. Yo no sé qué pensáis. Estaba hablando Juan de que tiene esta marca. Yo no sé si alguno más tenéis esta marca. Una pregunta que nadie sabe responder y que a ver si la sé responder yo. Pues yo no soy el más listo de la clase, así que si quieres Juan hazla, pero igual algún compañero te la puede resolver de los que estamos aquí también. No sé qué pregunta queréis hacer. Hola Samuel, sí, son muy buenas, ¿eh? Son unas navajas muy buenas y un precio bastante asequible, por lo que me acuerdo yo. Os lo digo, estas como son... ¿Por qué los cuchillos del norte de Europa son de espiga? Eh, no te entiendo. De espiga, porque puede ser espiga oculta o espiga interna. Pero vamos, para partir un acero con el frío ronda los 30 euros. No es que no me acuerdo, ya os lo digo, yo no sé. La verdad es que 30 euros por esta navaja está muy bien. Es en AUS 8. Si es AUS 8 de verdad. Yo para mí que será un equivalente chino al AUS 8.
No creo que sea, sabéis que el AUS 8 es un acero japonés, no creo que sea AUS 8, pero bueno, será un acero que tenga la misma composición que hacen en China y que le dicen AUS 8 porque el AUS 8 es un acero muy conocido en la cuchillería y antiguamente era uno de los aceros buenos, ¿no? Ahora, hoy en día, hay un montón de aceros, están saliendo un montón de aceros para la cuchillería, entonces. Y lo que dice Juan, pues la espiga, yo por el frío ya tiene que hacer mucho frío, ¿eh? Para que un cuchillo parta por culpa del frío, ¿eh? ¿Cuál compraste ayer? Esta, por eso. Y a ver, esta también, mira, el clip eso está un poquito más para abajo. Sí, a ver, es lo que dice Andrés. Si un cuchillo parte, es más por mal templado que por el frío. Es igual que dice, no meter los cuchillos en el lavavajillas porque se destemplan. Para destemplar un cuchillo hace falta más de 100 grados, ¿eh? Eh, Así que no, los cuchillos no se suelen destemplar porque eso. Y yo creo que lo del frío también es una. eh, a ver, tiene que hacer muchísimo, muchísimo frío. De hecho, el tratamiento criogénico lo que hace es mejorar el acero. ¿Por qué la pastilla con los productos químicos oxida? Juan, no sé lo que me estás diciendo. Mm, no sé. Bueno, esta es la Viper. También tiene unas. A mí me gusta este tipo de navajas, ¿eh? Tiene unas líneas muy sencillitas. No ves, son unas líneas muy sencillitas. Por esto a mí me gustan estas de Hans. No vienen con ninguna floritura y de hecho a mí este tipo. Pero los productos químicos, pero daros cuenta, tú estás metiendo que normalmente la cubertería de casa es de 420, un 420 sencillito, y al 420 no le pasa nada porque por las pastillas de estas de químicos. El acero para que lo hagas son aceros inoxidables para que los ataque. Si los ataca algún químico, ya se nota del acero, ya se nota que salen manchas o otra cosa. Pero a ver, yo soy de los que piensa que por meter una pieza en el lavavajillas no pasa nada, ¿eh? Ya veis, esta es la navajita. No sé qué marcas. Lo que quería que preguntaros es que vosotros creéis que esta marca está al nivel por ejemplo, Sanremo, Ganzo. Ya no voy a decir Wii y Kizer porque eso ya está a otro nivel, ¿no? Pero eh, no sé si creéis que esta marca, que no es tan conocida, por ejemplo, como la Ganzo o igual como Sanremo, yo creo que sí que podría estar, al menos con este modelo, al mismo nivel. A ver, mirad, para los que no la tengáis, los detalles son muy buenos, ¿eh? Esa, la White, no la conozco, ¿eh? No, tengo muy poquitas, navajas de esta marca. Pero bueno, las que tengo a mí me gustan mucho y yo creo que ya sí que tengo más Sanremo y sí que tengo más Ganzo, pues yo creo que incluso estos dos modelos están igualados o son un poquito superiores a ciertos modelos de Ganzo que tengo, ¿eh? Sí, a ver, Sanremo es mejor que Hans en ciertos modelos. La verdad es que sí. De hecho, la marca que tiene la Land.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que también la cuchillería china también está enfocada en una sola región, básicamente, yo creo, ¿eh? No, ahora mismo no sé yo mucho de la cuchillería china, de dónde están, pero sí que viene a ser como una cosa como en España. Sabéis que en España básicamente la cuchillería está en Albacete, las hay en otros sitios, hay otros sitios que son muy importantes como en Toledo y todo esto, pero bueno, básicamente lo que está en Albacete. Y yo creo que también la cuchillería china también está en una región del país, de China, enfocada ahí en esa región y es donde sale todo esto. Y yo creo que muchas de ellas han nacido de hacer piezas para, sobre todo para la cuchillería americana y la europea. Muy buenas, Patagonia Supervivencia. Yo creo que es un poquito cómo han crecido estas empresas. Y luego ya anda un paso muy importante que son el Wii, Kizer y esta gente. Pero bueno, ya se veía venir que iban a saltar, ¿no? Lo que pasa es que ya lo comentaba, yo creo que están en un punto en el que con Wii, con Kizer, donde ya tienen el nivel, por ejemplo, de Spyderco, tienen el nivel de Benchmade, tienen el nivel, otros niveles de este tipo de calidad, ¿no? Pero yo creo que hay más otros dos niveles en la cuchillería, sobre todo en la cuchillería americana, y sobre todo otros dos niveles que son ya bastante más con más calidades, ¿no? Y yo creo que la cuchillería china a estas calidades aún no ha llegado. También los precios son muy altos y ahí están los precios de Wii Kizer, que no son los precios normales no son 30 euros como estos, son ya 200, ciento y pico de euros. Y ya se nota, ¿por qué se nota? Porque han invertido, estas empresas invierten más en calidad de material y invierten más en ajustes, ¿no? Las maquinarias que utilizan seguramente para hacer Wii Kizer tienen mucha menos tolerancia a ciertas cosas que lo que son para fabricar estas, ¿no? Es como todo. Más que nada las maquinarias yo creo que son los estándares de calidad que se marquen. Y según el estándar de calidad que tú te marques, tendrás que subir el precio de esas piezas porque va a ser más restrictivo con los fallos, ¿no? Igual una de estas que, yo qué sé, tiene una poquita holgura, pues pasa. Kizer y para mí Kizer y Wii ahora mismo son las dos empresas chinas que están destacando. De hecho, están metiéndose muy a saco en las redes sociales y muy a saco en la industria americana, ¿eh? De hecho, sabéis que sobre todo Wii Keither va mucho al salón de Las Vegas, ¿no? Al Blade Show, va mucho, que yo creo que es lo que le falta también a nuestras empresas, pasarse un poquito por allí, por la industria, por la industria americana, ¿no? Ir por allí a dar una vuelta al Blade Show, pero claro, tienen que ir con material bueno. Brothers, yo creo, Brothers tengo alguna pieza, me parece también. Y más o menos son casi todos ahora mismo, tienen la misma calidad. Yo creo que Elan se ha quedado un poquito atrás. Yo creo que es de las que son las más conocidas. Yo creo que Elan como se ha quedado un poquito atrás. No sé, a ver, pero bueno, claro, no te la quiso cambiar el vendedor, pero no sé, yo no, habría que tirar, yo es que no tengo ninguna Kizer, ninguna Wii, yo sé que Borja, el compañero mío del grupo BS9, compró una Civivi, que es de la marca Wii, y ha quedado muy contento con él, con las calidades que trae, y eso que es una marca inferior a lo que es la Wii, ¿no? O sea que Wii tiene que tener, por lo que se ve, tiene que tener unas calidades bastante buenas. Y yo creo que si a las calidades, a los ajustes no les acompaña
una postventa o una garantía postventa en condiciones, yo creo que no tiene mucho que hacer, ¿no? Porque las grandes empresas cuchilleras no solo les acompañan las calidades, le acompaña también las garantías. De hecho, hay muchas empresas que si les mandas la pieza, bueno, siempre a tu coste, pues te la reafilan o le hacen un mantenimiento. Eso es todo como si fuera un coche, ¿no? Entonces, eso también va en el precio un poco, ¿no? Pero ya os digo, a mí estas navajas, de hecho, lo que tiene una cosa que le veo a este modelo sí que lo debería de tener, es que solo tiene esta posición del clip. Y la talismán también. Yo creo que es un fallo bastante gordo, ¿no? Bueno, gordo, no es un fallo gordo, es un fallo una cosa que deberían de tener en cuenta, que se pudiera posicionar el clip en las dos posiciones, porque hay diestros y zurdos. Yo la Tucson esa no la conozco. Sí, a ver, todas estas tiene un año de garantía y que tú le tienes que mandar la navaja a costa de tuya, ¿eh? Y claro, tú la mandas a China y no sabes si va a llegar esta navaja a China. Y yo es que cuando compro, sobre todo en AliExpress, y me viene algo mal, yo lo que hago sobre todo es reclamar el dinero. Y porque si te dicen de mandarles el producto, ya olvídate, porque yo creo que ya no, el producto no llega ni allí. Además, porque ellos, una empresa, mandar paquetes para aquí, pues es bastante económico, pero mandar tú un paquete para China, si una pieza que te cuesta 10 euros, por ejemplo, que en AliExpress está todo baratísimo, pero igual te cuesta 10 euros, pero si te viene mal o si quieres tirar de la garantía, pues igual te sale más caro que los 10 euros mandar desde correos o desde donde sea a ti el producto hacia allá, ¿no? Entonces es lo malo que tienen. Lo que tienen que hacer, para seguir dando, que yo no sé, pero Wii y Kizer tienen que tener una garantía equiparable, por ejemplo, a las Spyderco o como los comentaba de Easy. Easy, yo para mí, es la mejor garantía que existe en la cuchillería mundial. Yo no conozco ninguna empresa que tenga la garantía de Easy Knives, porque te cambian la pieza sin hacer ninguna pregunta. A ti te rompe y les da igual cómo hayas roto la pieza, que te dan una nueva. Sí, por ahí debe de costar 50, como dice Juan, debe de costar 50 euros o por ahí mandar una pieza de estas a China o yo qué sé. Imaginaros, por muy bonita que sea, si cuesta 30 euros, hasta la puedes arreglar tú. ¿Sabes? Según lo que te haya roto, hasta le puedes arreglar tú. Porque en caso de que os rompiera una bola, porque creo que eran bolas cerámicas, lo que lleva esta. En caso de que os rompiera alguna bola, siempre podéis comprar unas arandelas por internet que las hay a vender. Unas bolas cerámicas, siempre las hay a vender, ¿no? Bueno, esto es básicamente esta marquita. Ya tengo unas revisiones de estas dos navajas, porque si queréis ver las revisiones, no sé de hace cuánto tiempo tengo las revisiones de estas navajas, pero yo creo que era cuando estaba así, porque me las mandaron cuando vivía en Inglaterra, me mandaron un lote de ellas, y yo creo que era cuando fue lo de... Muy buenas, Alberto. Bueno, ya estamos terminando el directo, pero bueno. Si queréis os voy enseñando de aquella que me mandaron las esas. Sí, en AliExpress, es que es eso. En AliExpress también hay rodamientos de bolas para las navajas, que las venden todas. Incluso he visto también que venden, no sé si fue ayer o antes de ayer, venden clips de Spyderco en titanio. No, el titanio no sé qué calidad será, pero bueno, es que ahora mismo en AliExpress yo creo que venden de todo. Como lo fabrican todo,
prácticamente ellos lo fabrican todo, pues tienen piezas para todo, ¿no? Y yo creo que si buscas en AliExpress cualquier recambio, cualquier cosa, yo creo que lo puedes encontrar. Bueno, pues eso quería hablaros un poquito de esta navaja que yo os recomiendo esta marca. No sé si yo ya os lo digo, hace tiempo que no compro nada de esto, pero es una marca que yo sí que os recomiendo que os hagáis con ella si os gustan las navajas y sobre todo, más que con la Viper, con la Talismán, ¿eh? Si queréis una navaja buena, la Talismán es una muy buena opción. Los hay en fibra de carbono, también no lo sabía. Solo sé que los hay en titanio y que los hay en hierro, pero en fibra de carbono tampoco lo he mirado. Pues yo os lo digo, yo os recomiendo esta navajita que a mí, de todas las que vi, todas las que conozco de Hans, es la que más me gusta. Además, no es una navaja muy, muy gordita. Como veis, no sé cuántos tendrá, no sé, 3 milímetros y algo por ahí tendré de tener. Y es una muy buena cortadora, ¿eh? Y yo creo que el vaciado plano es muy acertado también en las navajas. Sabéis que a mí, por ejemplo, los aceros premium no me gustan mucho en cuchillos, pero sí que me gustan en navajas, porque suelen ser piezas que son más fáciles de afilar y son piezas que, sobre todo, las navajas que lo que van a hacer es cortar cosas, ¿no? Entonces tienen una retención de filo buena y que esos son los que tienen los aceros premium, pues en una navaja de este tipo yo lo veo bastante aceptable. Bueno, eh, nada, deciros, me voy a despedir. Sí, a ver, aquí apuntan que puede ser que los envíos estén subvencionados, sí, porque en China, por ejemplo, la construcción naval, que es lo que conozco yo, también está subvencionada, igual que está subvencionada la de Corea del Sur. Entonces, entonces yo creo que no me extrañaría que también estuviera subvencionada, porque la verdad es que a ellos les tiene que costar muy poquito dinero. Pero bueno, sí, tener claro una cosa, cuando compráis en AliExpress, si queréis hacer uso de la garantía, os es mejor comprar otro producto porque no os merece la pena. Porque ya si son piezas que vendieran por ejemplo, yo creo que si esta navaja, por ejemplo, la Hans, la vende una tienda de cuchillería española, yo creo que tendría que tener los 2 años de garantía, que por ley creo que si tú vendes una cosa, mínimo tienen que ser 2 años de garantía. Luego ya está lo que el fabricante te dé, pero yo creo que la tienda, por ley, te tiene que cubrir esos 2 años de garantía. Por eso no sé si será mejor incluso comprar navajas chinas en España que comprarlas allá, porque ya os lo digo, si tenéis algún problema, pues la garantía no merece la pena usar este tipo. Aunque yo con todas las navajas chinas que tengo, no me ha fallado, voy a decir, no me han fallado todas, ¿eh? Y los fallos que he tenido en algunas no han sido tan graves. A ver, si puede ser, pero no solo hay un Kudeman, hay un Joker también, ¿eh? Un Joker y además BS9. Yo no sé si fue Javier el que el otro día lo puso. Hay un Joker BS9 en AliExpress, pero es Joker BS9 AliExpress, pero de una tienda española, ¿eh? Puede ser que el de Kudeman sea igual que el de Joker, que en AliExpress alguna tienda española esté vendiendo sus productos, que puede ser, porque según miramos en el grupo, la tienda se vendía el Joker ese en AliExpress, pero la tienda era española. No me acuerdo qué tienda era la que vendía en AliExpress, porque sabéis que funciona un poquito como Amazon, ¿no? Que son tiendas las que venden, pero que Amazon también tiene sus propios productos, pero la logística de llevarlo todo, eso yo creo que depende de Amazon.
Bueno, chavales, ya hemos hecho la media hora del directo. No quiero que los directos sean muy largos, ya sabéis. Hoy no ha sido por la mañana. Hoy estabais avisados, por lo menos los que pertenecéis al grupo de WhatsApp de Nice Galicia, que os lo recuerdo otra vez, o ahora mismo en el directo, si queréis os dejaré el enlace al grupo este de WhatsApp, ya está en el vídeo anterior donde digo que lo he creado. Es un grupo del que ya en el directo hay gente. Es un grupo que lo que perseguimos es un poquito estar más cercanos, ¿no? Y con un poquito con el dinero, un porcentaje del dinero que gano yo con el canal, pues todos los años con ese dinero comprar una pieza y sortearla entre todos, como, más que nada como agradecimiento por el apoyo que dais al canal. Bueno, chavales, nos despedimos. A ver si mañana hago otro directo, ya os avisaré por el WhatsApp. Así que nos vemos y hasta luego.